En lo que hace la función resarcitoria a la reparación del daño, vamos a advertir un cambio muy significativo en el nuevo Código Civil y Comercial, que es la unificación de los regímenes de responsabilidad civil, contractual o por incumplimiento obligacional y extracontractual. El artículo 1716 determina claramente que la violación del deber de no dañar a otro, léase lo que vamos a llamar responsabilidad extracontractual, o el incumplimiento de una obligación, cualquiera sea la fuente de esa obligación, dice la norma luego, da lugar a la reparación del daño causado conforme a las disposiciones de este código. Y hace toda una regulación unificada, o por lo menos sustancialmente unificada. Lo que va a permitir a doctrina y jurisprudencia herramientas mucho más dúctiles, más fáciles que las que teníamos en el código anterior, que más allá de que plasmaba un concepto único de responsabilidad, tenía dos grandes órbitas en las cuales muchas veces no había armonía. Por ejemplo, el artículo 1113 del Código Civil anterior, que regulaba la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa del dueño del guardián, no podía ser aplicado, por lo que disponía el artículo 1107, en materia de incumplimiento obligacional o contractual, salvo que se ejercitara la opción aquiliana, lo cual obligó a la doctrina a buscar figuras que eran símil de ese 1113 por vía de la obligación tácita de seguridad y otras construcciones que trataron de paliar esas desarmonías cuando en realidad lo lógico era determinar que la responsabilidad por el riesgo o vicio de la cosa debía ser aplicada tanto en materia contractual como extracontractual, porque los principios son fundamentalmente los mismos. No hay motivo para que si un colectivo de pasajeros atropella a un peatón y le causa graves daños, no hay motivos para que se aplique un régimen normativo distinto al peatón atropellado que al pasajero que sufre los mismos daños con motivo de la colisión y que viajaba ligado por un contrato de transporte. Entonces me parece que en esto la unificación de regímenes de responsabilidad contractual y extracontractual en lo sustancial, vamos a ver enseguida que no es absoluta ni nada que se le parezca, parece no solamente un acierto, consolida lo que doctrinariamente se venía diciendo en el régimen anterior. Doctrina y jurisprudencia se encargaron de acercar estas órbitas a través de construcciones inteligentes, y me parece que nos va a simplificar la tarea a los abogados y a los magistrados y jueces del Poder Judicial. ¿Por qué? Y porque ahora tendremos un marco normativo específico, en general bastante bien hecho, que lo vamos a aplicar sin estar torturándonos. ¿Hay contrato? ¿No hay contrato? ¿Qué naturaleza tiene la relación? Por lo menos a los fines de la aplicación de esa normativa. ¿Significa esto que ha desaparecido la distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual? Yo en lo personal creo que no. Yo creo que se han regulado armónica y uniformemente la mayor parte de los aspectos que hacen a una y otra, pero que van a subsistir algunas diferencias lógicas que tienen que partir de la base de las distintas tipologías que dan lugar a la obligación resarcitoria. Yo creo que la responsabilidad contractual se nutre de los mismos presupuestos que la responsabilidad extracontractual. Tiene que haber antijuricidad, daño, relación de causalidad, factor de atribución, con las peculiaridades propias que cada ámbito tiene. Pero me parece, estoy absolutamente convencido de ello, que van a subsistir algunas diferencias que no son estructurales sino funcionales, y en algunos casos de regímenes normativos, particularmente en ciertos contratos especiales o particulares, en donde el operador jurídico no va a poder dejar de ponderar si está o no frente a un contrato, y en este ámbito si está ante un contrato paritario,
por adhesión a condiciones generales o de consumo. El tema tiene especial importancia en los contratos paritarios, los contratos por adhesión, aunque no me animaría a hacer una conclusión tan absoluta. Y sobre todo los contratos de consumo están sujetos a regímenes normativos que en letra y espíritu están más cerca de la responsabilidad extracontractual que de la contractual. Pero en un contrato paritario o en ciertos contratos por adhesión en los cuales no hay parte débil, si Cablevisión celebra un contrato con la empresa más poderosa que ustedes quieran imaginar de Argentina, YPF, Arcor, con quien sea, para proveerle sus servicios, lo van a hacer a través de adhesión a condiciones generales, porque es la tipología bajo la cual contrata la empresa que presta el servicio. Y en estos casos también podrían darse particularidades que se van a vincular con lo que quiero remarcar seguidamente. Un contrato, sobre todo paritario o por adhesión en los casos especiales, estos que mencionaba recién, supone en esencia un acto de previsión. El contrato es un instrumento de distribución de riesgos negociales. Ese es el sentido que tiene. Yo en el contrato no solamente fijo un orden, un esquema normativo que se va a aplicar a mis relaciones con el co-contratante, sino que además nosotros en ese contrato distribuimos los riesgos negociales y esa distribución de riesgos negociales va de la mano de la previsibilidad contractual y va de la mano de la economía del contrato. A mayor asunción de riesgos, los precios son otros, los costos son otros, las condiciones económicas son otras. Bueno, a mí me parece que este problema, que es absolutamente perceptible y que se potencia cuando ustedes entran al terreno de las redes contractuales, de los contratos conexos, no puede ser soslayado por un juez a la hora de la problemática de la responsabilidad civil. Habrá que ver siempre la responsabilidad en estos casos bajo el tamiz, bajo como si fuese un gran cristal de la economía contractual. Y en función de esos parámetros, modular las pretensiones resarcitorias. Y esto explica, me parece, que el código, aún manteniendo el régimen de unificación, que es el gran principio general, tenga normas específicas que se refieren a la responsabilidad contractual, no solamente en los contratos en particular, donde abundan. Vean, por ejemplo, el contrato de obra del que hablaba Aparicio recién, sino en términos generales. Fíjense el artículo 1728 lo que dice. Previsibilidad contractual. En los contratos se responde por las consecuencias que las partes previeron o pudieron haber previsto en el momento de su celebración. Advierten ustedes que no solo responden por las previsibles conforme al curso normal y ordinario de las cosas, que este sería el estándar ordinario de responsabilidad. También debe tenerse en cuenta para ver y para modular su responsabilidad qué es lo que previeron en el caso concreto o pudieron diligentemente haber previsto en función de sus características. Esto baja al caso en particular y fija el momento de previsibilidad a los fines de evaluar luego la pretensión resarcitoria en el momento de celebración del contrato. Sin embargo, dice la norma, cuando existe dolo del deudor, la responsabilidad se fija tomando en cuenta estas consecuencias también al momento del incumplimiento. O sea, que lo que las partes previeron o pudieron haber previsto al momento de celebración es la llave para determinar las consecuencias perjudiciales. ¿Qué fue lo previsible? Lo previsible no solo en función del tipo abstracto, sino de lo querido por las partes. Ahora, si se obró con dolo, el prisma de observación de esas consecuencias va varios pasos adelante y se ubica también en el momento en que operó ese incumplimiento. Esto muestra
me parece una diferencia más que interesante en el tema contractual, y me parece que es un aspecto que no podrá ser soslayado por los operadores jurídicos. Ni que hablar, insisto, cuando uno baja ciertos contratos en donde hay regímenes especiales de responsabilidad. Y habrá que estar en ese caso esas normativas especiales sin que esto implique abjurar de una concepción unitaria de la responsabilidad civil en sus grandes lineamientos, en sus grandes bases. En lo que hace a la reparación del daño, se consagra el principio de la reparación plena o integral, que saben ustedes significa algo distinto a lo que mucha gente cree. Reparación plena o integral no significa que se resarce absolutamente todo daño que un hecho ilícito o un incumplimiento contractual pueda generar. No hay sistema en el mundo que permita una extensión inacabada del resarcimiento, sino que es una noción técnica que básicamente en un sistema como el nuestro, tanto como en el anterior como el que tenemos hoy, plasma dos ideas. En primer lugar, el elenco de daños resarcibles se determina en función del régimen predeterminado de imputación de consecuencias que el Código Civil establece a través de la relación de causalidad. Como regla, se resarcen los daños que son consecuencia inmediata, previsible. Esta es la regla general del sistema. Regla que tiene particularidades. En materia de obligaciones de dar dinero, el resarcimiento se canaliza por vía de intereses, yo creo que como una tarifa indicativa, pero que no impide el resarcimiento de un daño mayor. El segundo rasgo que tiene el principio de reparación plena, al cual en muchos aspectos la Corte le ha dado anclaje constitucional, es el siguiente: la cuantificación judicial de la pretensión resarcitoria, salvo previsión de las partes en contrarios o disposición legal en contrario, en cuyo caso ya no sería plena la reparación, se realiza sin techos, topes o límites indemnizatorios. La evaluación es en el caso concreto. Esto es reparación plena. El Código Civil consagra el principio de reparación plena y lo hace, a mi modo de ver, con muy buen criterio. Es interesante destacar en este punto un dato significativo. El nuevo código, cuando se trata de daños causados a la persona, de daños económicos que provienen de lesiones a su integridad psicofísica o espiritual o por incapacidad, y aunque no lo dice expresamente, por analogía, también en los casos de muerte, rompe con toda una vieja tradición que fue mayoritaria durante mucho tiempo en el derecho argentino y que tuvo anclaje en la jurisprudencia de la Corte, y sigue decididamente un parámetro que en Córdoba desde los años 80 lo estamos adoptando, que es la utilización de fórmulas matemáticas o actuariales como guía para el magistrado a la hora de resolver estas cuestiones. Lo que nosotros hemos conocido en la jerga como la fórmula Marshall o las eras Requena o en Buenos Aires Woto, tantas otras que hay que llevan casi lo mismo, con matices y variantes. El tema es cómo se integran esas fórmulas, cómo se las componen. La adopción de estas fórmulas representa un hito y un avance muy significativo en esta materia. Creo que es una idea que se ha venido gestando con mucha fuerza en los últimos tiempos. Matilde Zavala fue una de las grandes precursoras de este sistema, lo defendió cuando nadie lo defendía, y me parece que ha llegado para quedarse. Y más allá de que, sobre todo los porteños estén un poco escandalizados con ello, habrá que explicarles que las fórmulas no son tan complicadas, que hay programas inclusive para utilizarlas, que la clave está en que el juez sepa cómo integrarlas, de qué manera se formulan, y que tengan en claro además que no son un corset,
es solamente un mecanismo de razonamiento inicial, que lo utilizamos primero nosotros, los abogados, a la hora de demandar y de explicarle al juez por qué estoy demandando esto y no otra cosa, y por qué, si la fórmula da 10 y yo pretendo más, pretendo que me dé ese más, y la usan los jueces a la hora de resolver para decir la pretensión es razonable o irrazonable, parto de esta fórmula y luego la ajusto en función de las circunstancias y las particularidades del caso, que es lo que se hace en la práctica. A mí me parece que esto es un salto muy significativo y quizás una de las mejores disposiciones que el nuevo código tiene en materia de responsabilidad.